Bueno, pues muy buenas tardes. Desde el que fue asentamiento tartésico llamado Hispal, desde la visigoda Espal, la Hispalis de Julio César o la musulmana Isbilia. Desde la ciudad de Sevilla, bienvenidos a este nuevo Entre Amigos de la Asociación Hispal Misterios y Leyendas. Hoy del grupo estamos, desde Bormujo tenemos a Maite Medina, la jefa. Desde San José tenemos a Juanma, nuestro piloto de Fórmula Uno. Y desde Sevilla tenemos a Paqui Álvarez, una de nuestras brujas, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Y bueno, desde Bormujo también, desde la planta arte de Bormujo también, soy yo, pues, Francisco Carabajo, el que os habla. Hoy contamos con un invitado otra vez muy especial. Todos los que están pasando por este entre amigos para nosotros son fundamentalmente eso, son amigos. Y concretamente hoy nos vamos a ir a Madrid y vamos a estar en casa de... No voy a tardar mucho en decirlo. Vamos a estar en casa de Aldo Linares. Eh, Algunos lo conoceréis por sus apariciones televisivas en Cuarto Milenio, componente del grupo para mí más prestigioso que hay en España y a nivel internacional, que es el grupo ETA. Y con él vamos a hablar de, entre otras cosas, de sus aficiones, de cómo llegó aquí a España, de sus inicios en el mundo del misterio y de todo lo que nos dé tiempo esta horita y poco que vamos a estar con él. Eh, para comenzar con Aldo, yo he leído que, bueno, lógicamente todo el mundo sabe que es peruano, de Arequipa. Bueno, lo primero vamos a saludarlo, que yo creo que es lo primero. Aldo, que Hola, yo Paco. ya iba a coger caballerilla con esto de las pizzas y iba a empezar a decirlo ya todo. Muy buenas Hola, tardes. hola. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Y nada, que contento de estar pues con vosotros en un domingo de tranquilidad y a una hora bonita como es esta. Un domingo fresquito, el primer domingo fresquito. Y Pues sí. para estar en casa, muchísimas gracias por tu atención, por acogernos y por darnos esta posibilidad de hablar contigo. Nada, gracias por pensar en mí, o sea que Sin problema. encantado. Por ahí veo que Paqui se nos ha caído, creo que entrará ahora de nuevo. Pero en fin, seguimos. Como decía antes, Ardo Linares, nacido en Arequipa, Perú. Y a mí hay una cosa que me causa curiosidad, Aldo, que tú a Arequipa la defines como una ciudad eh, muy andaluza y un poquito vasca. Sí, A mí me sí. gustaría saber tus inicios, cómo fue tu juventud, cómo fue tu Ujú. infancia y por qué esa definición de Arequipa. Pues mira, Arequipa, si tú vas para allí y la ves, es como estar en Andalucía. Las construcciones, los geranios, la gastronomía. Muchísimos de los apellidos que hay allí en la época de cuando fue la conquista, pues hubo mucho asentamiento español allí y mucho de Andalucía. Y es una ciudad que mantiene mucho esa tradición, la Semana Santa, todo esto, o sea, es como un rinconcito de Andalucía allí. Ujú. Y Vasca también por ese aspecto familiar, digamos, de clan, por decirlo así, muy fuerte también y por ese empuje que tiene, ¿no? Entonces es una ciudad muy, muy especial. El Perú es un país fantástico, hipermágico, pero Arequipa es algo muy, muy especial. Y mi infancia fue una infancia bastante feliz. Estoy muy, muy agradecido a mi familia porque pues de pequeño nunca me faltó ese abrigo familiar y esa cosa tan bonita que hace que pues, una infancia sea, digamos, disfrutada y disfrutable, ¿no? Y luego la pubertad y la adolescencia pues fueron eso, el alboroto y todo lo que eso supone, ¿no? Y más aún en una persona que siendo hijo único como yo, pues era como querer comerme el mundo y querer hacer muchas cosas. Pero recuerdo toda esa época con mucho cariño, ¿sabes? Y como una época de descubrimientos y de confrontaciones conmigo mismo y de querer hacer tanto y querer comerme el mundo. O sea, tengo un recuerdo muy bonito de toda esa época, muy bonito. Y Aldo, ¿por qué te viniste a vivir a España? Pues mira, yo tenía que haber ido a Alemania, pero conocí una chica que era de aquí, entonces como que todo se fue perfilando para que yo acabase aquí. Pero teóricamente mi futuro estaba en Heidelberg y al final nada, vine para aquí porque ya desde muy pequeño yo tenía por mil motivos que muchos son inconscientes, yo siempre me veía en otro lugar.
Me pasaba mucho tiempo mirando al cielo, imaginando otros lugares. Y curiosamente mi familia lo sabían, o sea, sabían que tarde o temprano pues yo iba a volar de allí. No sé por qué, pero lo sabían y al final pues fue eso. Yo vine aquí por amor, básicamente. Pero encantado, encantado, estoy feliz aquí. Aldo, ¿qué significa para ti la música? La música para mí es una herramienta necesaria en mi vida, es como respirar, es necesaria y al mismo tiempo es una demostración de la grandeza que tenemos los seres humanos de poder sacar de nosotros algo que siendo intangible se convierte en algo tan real y que nos lleva a terrenos más intangibles, ¿no? La música, como el arte en sí, es magia, para mí, magia pura. Y es además una gran compañera de tantísimas cosas desde mi vida más pequeña, más infantil, hasta ahora. O sea, no, bueno, hasta hace 5 minutos antes de hablar con vosotros estaba escuchando música, entonces me acompaña en todo momento y sobre todo que me da la posibilidad de salirme de mí mismo sin necesidad de tener que hacer muchas cosas, ¿no? Es como es algo necesario para mí, tan necesario como la poesía o tan necesario como determinadas películas y determinadas cosas, ¿no? Es fantástica, fantástica, fantástica. Hola Aldo, yo tengo Hola. no sé, una curiosidad sobre esa capacidad sensitiva que tú tienes. La sensibilidad se puede percibir de muchas formas, ¿no? Visual, auditiva, ¿cómo la percibes tú? Sí, se puede de muchas formas. Como cada persona es una antenita, cada persona tiene, digamos, su ancho de banda y sus características como antenita, ¿no? Y en mi caso, es una percepción que pasa por lo visual, por lo auditivo y por una experimentación física de esa otra realidad o de ese tipo de energía, como queramos llamarle, o de ese espíritu, como queramos llamarle, de esa energía, ¿vale? De esa conciencia, lo que sea. Y pasa por una percepción visual porque les puedo ver, pero claro, entiendo que les veo bajo la traducción que hace mi conciencia a través de mis sentidos físicos. Entonces, digamos que traduce todo ese estímulo de energía y yo puedo verles. Y oírles también, o sea, mi aparato auditivo pues se adapta, digamos, a esas leyes físicas que desconozco que o esa realidad tienen, pero que la desconozco realmente, ¿no? Porque quién sabe realmente cómo es ese tipo de energía, nadie. Y lo que ocurre es que mi cerebro se vale de mis sentidos para traducir todo eso y darme, digamos, la experiencia física. A veces puedo sentir determinados olores, un tipo de clariescencia, ¿no? Pero más es el hecho de poder verles, que es como una imagen física, pero un poquito más, a veces un poquito más sutil y a veces un poquito más densa. Y en el sonido es como oírte hablar, pero del mismo modo que con lo visual sabes que hay algo con el sonido también, es como si los decibelios tuviesen otro tipo de empaque, es como que el sonido es distinto. Sabes que es un sonido similar y que te es verosímil y común al sonido que oyes cada día, pero hay algo en él que es distinto y no sé exactamente qué es. Solo, me imagino que está sujeto a esas leyes físicas que engloban esa realidad y que yo desconozco porque las mías son las que tenemos aquí el día a día. Aldo, nuestros orígenes sin duda son muy importantes. Y lo que es la familia. Sé que tanto tu madre como tu abuela tuvieron mucha influencia en ti. ¿También tenían ellas ese don que tú posees? Y si fue así, ¿cómo influyeron en ti? Sí, mira, Paco, sí, ellas lo tenían y lo tendrán donde estén ahora. Yo siempre digo que no es un don, porque para mí un don es otra cosa. Esto es, para mí, o sea, si yo lo tengo que definir, es un estado psicobiológico que entronca con algo que se nos escapa por completo, pero que estoy seguro que es afín a todos los seres humanos, ¿no? Y en realidad creo que a todas las formas de vida que estén por ahí, que no somos los únicos, ¿no? Y ellas siempre fueron muy respetuosas conmigo respecto a esto, nunca fueron invasivas y nunca me intentaron meter en la cabeza que yo era así o que yo tenía que ser así, nada, al contrario, fueron muy discretas. De hecho, yo me enteré de su situación cuando ellas partieron, básicamente.
Antes no, antes siempre tuve en ellas una buena enseñanza de discreción respecto a esto. Siempre fueron muy acogedoras conmigo, siempre me escucharon cuando les hablaba de estas cosas. Aunque claro, yo también era a veces era recatado porque soy el primero que sabe que cuando hablas de esto, ¿quién te va a creer? O sea, es un tema que puede ser una locura, ¿no? O sea, y claro, imagínate en el Perú, que es un país dotado con el humor más loco que te puedes imaginar, pues hablar de estas cosas era como cuidado, ¿no? Entonces yo siempre fui muy discreto, pero siempre tuve en ellas ese punto de discreción, de oírme, de preguntarme y siempre impulsarme a que yo fuese, a que estuviese atento, a que fuese cauto, a que si tenía curiosidad por algo no me acelerase, sino que más bien fuese poco a poco intentando comprender y sentir lo que estaba ocurriendo. Y eso fue fantástico. Y a ellas yo creo que en el caso de mi madre, mi abuela le enseñó lo mismo y yo creo que mi madre también supo enseñármelo, pero con esa sutileza y ese respeto, digamos, que es descubrir tu propia experiencia, ¿sabes? Creo que sí. Y bueno, y entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo te das cuenta? Pues como jugando, ¿sabes? De hecho era eso, o sea, estaba en casa jugando y pues tuve una experiencia en una habitación de ver a una chica, una chavalita, tendría 14, 15 años, con un señor mayor, para mí, demasiado mayor, claro, yo tendría pues 6, 7 años y ver un señor de 60 años era como ver a mi abuelo, ¿no? Y y fue verles acercarse a la cama y claro, yo darme cuenta que no estaban, que no correspondían a la habitación, que no correspondían a quienes estaban en casa, que me eran raros, que su manera de mirarme, ella, aunque sonreía y era muy cordial, o sea, no vino a asustarme ni nada por el estilo, ni, no. Era muy cordial y él me miraba con cara de ¿quién eres tú? ¿Qué hago yo aquí? Siempre recuerdo la expresión de él como eso, ¿no? Y pegué un grito porque me asusté realmente y porque lo relacioné con un sueño que tuve tiempo antes, también así de pequeñín, en el cual yo soñaba que había una chica de ojos verdes, de pelo largo negro, vestida de verde, que me cogía de la mano en uno de los salones de casa y tiraba hacia ella. Y yo lloraba en el sueño. Y entonces lo relacioné directamente con eso, pero claro, ¿quién me iba a decir qué tiempo después, muchos años después, te diría que casi con 20 años, en ese salón de casa, un amigo que se quedó a dormir vio a esa chica y esa chica le preguntaba por mí. Entonces es como todo muy, muy así, pero son los recuerdos más antiguos que tengo, sí. No suena, Juanma. Sigue sin sonar. Sí, está muteado el micro. Tienes muteado el micro, sí. Sí. Aquí, pasamos. Pues Juanma tiene muteado el micro, Juanma. Bueno, pues me adelanto yo entonces, ¿no? Venga. Bueno, Aldo, yo, aparte de esta faceta tuya sensitiva, que es por la que más te hemos conocido aquí en España, a través con el grupo EPTA, realmente te dedicas a la música, ¿no? Sí, sí, Eres cofundador, ¿no? ajá. Del Festival de Benicàssim Sí, sí. y tus proyectos musicales realmente es a lo que te dedicas profesionalmente, ¿no? Sí, mira, yo Cuéntanos. bueno, hasta hace poco he estado en el festival porque el festival se vendió y ahora son otros dueños y todos los que estábamos ya no estamos. Y yo era parte del departamento de comunicación, o sea, mis labores siempre han estado relacionadas con el departamento de comunicación y eso implicaba pues relación del festival con los medios de comunicación, todo lo que era textos, todo lo que era el sistema de comunicación del festival de cara a otros medios, a otros festivales y a lo que era la prensa y tal. Yo siempre me he dedicado básicamente a eso. Estudié Ciencias de la Información, derivé en Periodismo y entonces un poco eso. Y la música siempre ha estado ahí porque de una manera u otra siempre he trabajado en eso. O sea, en el festival he estado tantísimos años, muchísimos. Entonces, aunque sí, me gusta hacer canciones y tal, mi labor en el festival era más eso, el departamento de comunicación y por los medios de comunicación y tal. Pero sí, siempre ha sido eso. No me he dedicado a otras cosas. A veces la gente piensa que tengo consultas o cosas, pero no, que va, no, me he dedicado a lo que me dedico y sigo en ello. Entonces, a ver. Aldo, ¿ahora se me escucha? Ahora Sí, sí. ahora sí. Perfecto. ¿Qué tienen en común la música y la parapsicología?
que ambas exploran lo desconocido de nosotros y que sacan de nosotros lo desconocido, básicamente, porque la parapsicología es como un paso hacia esa intangibilidad que nos llama la atención y que sabemos que está y que a veces da destellos que nos impactan. Y con la música es igual, o sea, alguien se pone frente a un piano o con una guitarra, o de repente hace un cántico, o lo que fuese, o un ritmo simplemente, y todo eso es una exploración de algo que no sabemos qué es, que no sabemos por qué nos sale así, pero que de repente te lleva a un punto siguiente, a un punto en el cual mm, mira, por ejemplo, un compositor de música, se me ocurre que se dio alguien fantástico como Federico Mompou, por ejemplo. Eh, Él cuando hacía sus composiciones para el piano, era tremendamente fantástico. ¿Por qué? Porque él se ponía y salía eso. Y a veces le preguntaban de qué sale y él no lo sabía decir, ¿no? O sea, no sabía explicarlo. Es como si fuese un estado alterado de conciencia. Entonces, yo creo que ambas cosas, la música como, y la parapsicología, exploran terrenos de nuestro desconocido, más profundo que somos nosotros, y lo extrapola a la realidad. Y creo que tienen mucho, mucho en común, pero creo que todo el arte con la parapsicología tiene muchísimo en común. Por eso, eh, yo en el libro digo que el arte es magia y que la magia es arte liberado, porque creo que es una manera muy potente de mostrar justamente esa propia, eh, valga la redundancia, potencia de lo que somos capaces, pero que desconocemos. Sí. Ardo, en palabras tuyas, tú dices que la búsqueda ante el deslumbramiento que me lleva a sentir que la magia es y la magia existe, el trayecto es una senda que une los trazos de lo que a veces salta por encima de lo usual, entonces lo sugerente se hace evidente. Intento acercarme y sentir, comprender y traducir. Es y existe, algo hay. ¿Qué es lo que hay, Aldo? ¿Qué es lo que puedes ver tú que nosotros no veamos? Mm, lo que puedo ver que vosotros no veis, pues probablemente a un personaje como yo al despertar, mirándose al espejo diciendo, "Uf, vaya cara", cosas así, ¿sabes? Es lo primero. Me he dado cuenta que cuanto más vives estas cosas, menos sabes de muchas. Y me he dado cuenta que justamente el deslumbramiento tiene mucho que ver con la mirada que, por ejemplo, tienen los niños. Si os fijáis, em, cuando un niño mira es un gran enigma, porque sobre todo cuando mira deslumbrado algo, cuando mira encantado, ¿no? Porque es como que te das cuenta que es un universo que se abre de tal manera que a veces dices, ya me encantaría mirar como ese niño, y nos olvidamos que nosotros hemos sido niños y que nosotros hemos mirado también así. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Creo que el deslumbramiento de esas otras realidades tiene mucho que ver con nuestra propia capacidad de abrirnos sin querer abrirnos a la fuerza. Entonces, en las experiencias, en lo parapsicológico, en las experiencias que por lo menos a mí me competen, o a mi querida Paloma, por ejemplo, eh, creo que tiene mucho que ver esa, ese efecto que te deja el deslumbramiento cuando te topas con algo aparentemente imposible, ¿no? Porque tú eres el primero que te quedas deslumbrado, eres el primero que te quedas diciendo, pero vale, estoy viendo esto, y aunque lo haya visto desde pequeño, sabes que es algo que no es normal, entre comillas, que no es usual, ¿no? Que no se da todos los días. Entonces te quedas así y es inevitable sentirte como un niño, y es inevitable darte cuenta que no sabes tantas cosas de todo eso, y que el misterio, pues es lo grande y bonito del misterio es que se nos escapa por completo. ¿Pero por qué? Porque no es que nosotros hagamos el misterio, nosotros somos el misterio. Entonces, cuando se acerca a nosotros, se acerca con sus propias reglas. Es como, no me voy a vestir como tú quieres, voy a vestirme como soy yo. Y entonces ocurre de esa manera, y claro, es inevitable que no te quedes así. Y algo hay, claro que sí, algo hay. Lo que pasa es que a veces cuando te topas con eso, las palabras se quedan tan cortas que no sabes qué decir. Mm. Por eso siempre cuando la gente, cuando los testigos del misterio, ¿no? Intentan contar su experiencia, muchas veces intentan encontrar las palabras, y tú ves que se quedan como diciendo, es que no, se acerca a lo que quiero expresar, pero no es lo que quiero expresar. Claro, porque muchas veces todo eso va de una manera tan potente que traspasa tu lógica, traspasa tu conocimiento, y va directamente hacia ti, hacia el fondo. Y creo que esa es una de las cosas que sospecho que el misterio
sea lo que sea en todas sus manifestaciones, pretende ir mucho más adentro de lo que nuestro pensamiento trabaja. Mm, Yo, hablando de niños, se me ha venido a la mente el niño del sexto sentido. mm. ¿Tú también te sentías así un poco, un niño raro o solitario en tu sensibilidad? No sé. Mira, yo me sentía raro a veces. Te voy a ser sincero, sí. O sea, a veces me sentía raro, pero no me sentía raro. Me sentía, creo, raro por mi sensibilidad más emocional como niño. Porque yo no era un niño al que le volviesen loco las carreras de coches de Niki Lauda, por ejemplo, ¿no? O no me volvía loco saber que qué sé yo, que Kempes iba a jugar en el Mundial, ¿no? A mí me volvían loco los ovnis y me volvían loco las casas abandonadas, y me volvían loco los fantasmas, aunque me daban miedo. Y era como decía mi madre, yo era muy contreras, porque las cosas que más miedo me daban eran las que más me gustaban, pero me sentía, pronto aprendí a que a veces uno, eh, cuanto más callado está, más guapo está, ¿sabes? Porque me di cuenta que en el colegio, si yo me ponía a hablar de estas cosas y tal, aunque tenía mi grupo de amigos en los cuales yo confiaba, pero no les decía todo esto porque sabía que no debía, pero sí me daba cuenta que en algunos casos pues me veían como ese Aldito que es un poco peculiar, pero nunca tuve un rechazo ni nada de eso, porque también se puede decir que yo era un poco folclorista, o sea, me gustaba jugar, me gustaba la risa, me gustaba todo eso, pero tampoco era ni de los malos malos, ni tampoco era de los raros raros, era como un limbo. Y afortunadamente no tuve ese problema de una aceptación social o de una aceptación hacia mí mismo. Creo que en la adolescencia sí tuve ese momento de intentar aceptarme a mí mismo porque yo no quería ser yo. O sea, yo quería ser un chaval normal, yo no quería ver cosas raras, yo quería enamorarme de la chica más bonita de la fiesta. Pero yo sabía que tenía un problema y era que, pues, había algo en mí que me decía que había otras cosas, que yo sentía otras sensaciones y tal, entonces yo quería ser normal. La tontería está de cuando, pues, eres puber o adolescente y tú quieres sentirte el rey de la fiesta. Aldo, ¿qué le aconsejarías a alguien que está teniendo sus primeras experiencias paranormales, al igual que te ocurrían a ti de pequeño? Pues mira, dar consejos siempre es complicado porque yo no soy nadie para darlos, ¿no? Pero sí puedo un poco reflejar un poco en mi experiencia lo que yo he sacado de ahí. Y yo creo que lo primero que le diría a una persona que está en esta situación es que no se sienta más ni menos que nadie. Más ni menos que nadie, porque no es más ni menos que nadie. O sea, esta circunstancia, este estado, no te hace una buena persona, no te hace alguien notable ni nada. Simplemente te demuestra que pues tú tienes algo y que ese algo requiere disciplina, que requiere paciencia, que requiere comprensión, que requiere aceptación y que no tiene por qué ser desarrollado. O sea, no es una cuestión de obligación. Eso es una cosa que es necesario porque hay mucha gente que piensa que esto tienes que desarrollarlo sí o sí porque sí. Y no es así, no es así. Cada persona es un mundo y cada persona es una circunstancia que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y entonces creo que quien sienta esto también debe ser muy crítico consigo mismo, debe evaluarse mucho, debe intentar darse cuenta que en esto va también su salud mental, en esto va su salud emocional, en esto va su amor propio. Y creo que, por lo menos en mi caso, yo lo que intenté fue, pues eso, ser disciplinado, tener cuidado, tener sentido común, eh, e intentar averiguar y aprender de donde pudiese. No solamente de libros que tuviesen que ver con el misterio o de revistas, ¿no? No, yo pensaba que si, porque tenía pánico a pensar que estaba loco. Entonces pensé que quizás mientras más preguntase y mientras más buscase en libros de psicología que me parecían aburridísimos, en libros de filosofía que me parecían aburridísimos, hasta que luego me acabó gustando todo eso, ¿no? Pero me di cuenta que si la realidad está ahí, pues me podía dar algún tipo de muletas para yo poder caminar más seguro, porque no podía contarle esto a todo el mundo, porque tenía miedo. Entonces, resumiendo, diría eso, que
la persona que sienta esto, lo primero es que sea paciente, lo segundo es que tenga sentido común, que sea muy crítico consigo mismo, que, que trate de analizarse, que trate de tener un cuadernito en el cual anota todo esto y que vaya viendo todo esto, que si tiene alguien de confianza, de verdad, no me refiero a iluminados ni a gurús ni maestros, yo dudo y sospecho mucho de los guías, de los maestros, de los gurús, sospecho muchísimo, dudo mucho, no, en esta tierra todos somos obreritos, o sea, no, cuidado, pero si en casa tienes a alguien que te puede escuchar, alguien que sabes que te quiere y que tiene los pies un poco en la tierra, pues intenta contarle cosas, intenta hablarlo. Y viceversa, si un padre ve que su hijo o una madre ve que su hija está en esto, no cortarle, no ser, eh, no censurarle, sino más bien intentar sacar y escuchar. ¿Justamente para qué? Para preservar esa salud emocional y mental. Creo que es un trabajo que es poquito a poco y lento y no tiene nada que ver con ese mundo tan maravilloso que se pinta en las películas y que salen todos estos iluminados contando. Aldo, ¿qué ha supuesto para ti poder expresarte abiertamente en este libro a nivel personal? Eso es, mira, es una de las... Me ha supuesto tanto, ¿sabes? Porque, mira, me he descubierto cosas que yo pensaba que sabía, pero que resulta que no las sabía tanto y no sabía que iban a ser tan emocionales como yo pensaba. Me ha descubierto me he descubierto ternura también, ¿sabes? Hacia mí mismo, en el sentido de darme cuenta, pues que sí, que era un chaval un poquito peculiar, que siempre fui muy hormiguita, que fui curioso, que era terco, pero que en el fondo, desde muy pequeñín como hasta ahora, era un buscador y me ha hecho ver como pongo en el libro, ¿no? Y que esa frase la descubrí por un amigo que es poeta, que decía que toda conquista es una reconquista, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso, un poco la reconquista de un tiempo que no se pierde, porque los recuerdos no es un tiempo que se pierde, al contrario, es un tiempo que está vivo cuando cuando le das esa vida para que siga dando vida, ¿no? Y el escribir este libro para mí ha sido un ejercicio de continuación de vida a través de unos recuerdos que se han convertido en más vida todavía y que ahora que la gente pues lo lee me parece tan bonito porque es como que el libro está vivo, que ya está ahí, que tiene su propia vida, ¿no? Que es como, ya está aleteando por ahí, está viendo otras realidades que yo no veo, está en casas de personas que no veo y ve las caritas de esas personas cuando lo leen, entonces es algo fantástico, fantástico. Yo me siento muy honrado de poder haberlo hecho, ¿sabes? Y de haber tenido la oportunidad por la editorial también que haya confiado tanto en mí. Y la gente que también ha participado en el libro, que todos los que han colaborado en un capítulo, pues me siento muy agradecido, mucho, mucho. Te queda ahora cuando vayas dando las conferencias por un sitio y por otro y firmando libros. Te lo advierto, que ahora viene el trabajo duro. Ahora cuando Bueno, vayas a dar una conferencia a un sitio te pedirán que le firme el libro, que se lo dedique. lo haré agradecido, sí. Todavía no has terminado con el libro, pero bueno. Me Ardo, compraré una goma de estas para poner en el brazo para que no se duerma el músculo, ¿sabes? ¿qué te iba a decir? Bueno, de Perú tú en principio ibas a Alemania, terminas en Madrid. Ajá. ¿Y cómo llegas al grupo Aldo? Pues, Pues ¿estabas ya en la Asociación de Espíritas de Madrid? sí, mira, yo, no, antes de ¿Antes? eso, bueno, sí, es una mezcla, porque en realidad yo la primera vez que yo seguía a EPTA, seguía y me parecía un grupo fascinante, ¿sabes? Y un día, no sé si fue por una revista Más Allá o Enigmas o Año Cero, en los 90, en los primeros 90, vi que había una conferencia del grupo que la daba José Luis Ramos, uno de los físicos que tuvo en su momento el grupo, y era sobre radiestesia, y yo decidí ir, porque además era un tema que me llamaba mucho la atención. Y nada, fue llegar al sitio y encontrarme a Piedi y a Sol, que estaban hablando. Entré porque llegué un poquito tarde, pero bueno, todavía no había empezado. Me senté de delante, acribillé preguntas después a José Luis y él me regaló unas revistas de parapsicología que las tengo aquí como oro. Al salir quise hablar con Piedi y con Sol, pero me dio mucho corte porque, claro, las veía tan alegres como son ellas y hablando, pero yo pensaba, bueno, pero yo no quiero ser el típico pesado y me fui.
Pero tiempo después, en una conferencia de la Asociación Espírita, de Estudios Espíritas de Madrid, Sol me vio y se acordó de mí y yo pensé, pero ¿cómo se puede acordar tantos años después, no? Entonces nos pusimos a hablar, estuvimos hablando prácticamente una hora, nadie interrumpió, fue genial. Y en otra conferencia, justamente de la misma persona, volvimos a encontrarnos. Y me dijo si le dejaba mi teléfono, estuvimos charlando muchísimo, yo encantado, y le dejé mi teléfono y 2 semanas después me llamó, yo estaba encantado y me dijo, oye, que vamos a hacer una reunión en casa de Paloma, que si quieres venir. Y yo me quedé como diciendo, madre mía, o sea, yo, claro, o sea, estaba nervioso, ¿no? Porque pensaba, yo encantado, pero qué bueno. Fui a casa de Paloma, Paloma me abrió la puerta, como es ella, así como con ese ímpetu, y yo estaba como súper cortado. Una merienda fantástica. Yo soy muy, muy de comer, me encanta comer. Entonces ese día estaba cortado porque dije, no, no puedo comer, pero todo tiene tan buena pinta, así que picaba algunas cosas. Y en un momento determinado de la reunión me dijeron si quería ser parte del grupo. Imagínate, o sea, fue como unos nervios tremendos, fantásticos, no sé, muy emocionante. Y desde ahí, pues hasta hoy, 10 años. Sí, sí, 10 años. Y fue increíble, increíble. Y estoy muy contento de estar en el grupo porque son fantásticas y he aprendido y aprendo mucho de ellas y de mis compañeros también. Guay. Sí, yo te iba a preguntar algo que a causa de la pandemia esta hay muchísima gente que está muriendo sola Mm. y que no se está pudiendo despedir de sus familiares. ¿Tú has notado que haya habido un incremento de la gente que busca los medium para poder despedirse o ponerse en contacto con estas personas? Sí, sí, sí ha habido, y eso tiene un lado bueno y un lado malo. Un lado bueno porque, claro, con esto que es tan duro ha habido una sensibilidad, una sensibilización mayor de la gente, justamente en el hecho de sentir eso, ¿no? Que sus seres queridos no estén y que se hayan ido de sopetón, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que ha sido durísimo, o sea, en la época más dura, que justamente yo recuerdo, fue cuando empecé a escribir el libro, ya de manera intensiva. eh, Estaba en casa y pensaba, pero madre mía, o sea, cada día son como si se cayese un avión, con 200 personas mueren y todos los días era igual, ¿no? Y entonces eso creo que ha sensibilizado mucho a la gente, pero el lado malo es que, claro, luego están los típicos cantamañanas y sinvergüenzas que se han estado aprovechando de esto para sacar dinero a la gente. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí creo que ha habido quizás un interés, un acercamiento mayor por parte de la gente, porque al final de cuentas ha sido un momento, y bueno, y sigue siendo un momento tan surrealista que los caminos de los sentimientos de la gente son tan variados que buscan de una manera u otra intentar saber qué ha podido ser, o sea, sabes, gente que ha muerto sin poder despedirse en los hospitales sola y tal. Y sí, sí, sí lo he habido. Es un tiempo raro, raro. Mm. Aldo, ¿cuál ha sido tu caso más difícil como medium? Mi caso más difícil, mm, te diría que uno que vivimos con el grupo en Andalucía justamente, en un lugar en el cual la gente decía que había una presencia, que la atribuían a un trabajador del lugar, pero que resulta que lo que tuvimos ahí no era ese trabajador del lugar, era otra persona. Y una persona que se fue en unas circunstancias que no se fue, digamos, con la conciencia muy limpia. Y fue duro no tanto por lo que sentimos, sino más bien por el resultado final, de saber que esa persona no seguía adelante. Y que saber que Paloma y yo, aunque intentamos que siguiese su camino, más le pudo el miedo y el cargo de conciencia, que es lo que ata al final a muchas personas, ¿no? Y fue una sensación bastante dura, porque al final siempre estas experiencias te dejan a ti la primera enseñanza es para ti, porque no puedes evitar compararte, aunque no quieras y aunque no debas hacerlo, ¿no? Pero no puedes evitar comparar tu realidad y decir, madre mía, no me gustaría estar en su pellejo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo te quedas pensando y dices, vale, pero algún día a mí me tocará irme, entonces te planteas muchas cosas y te planteas tu propia vida, ¿no? Porque muchos de los casos en los que vivimos cuando son casos en los cuales hay algo del otro lado,
pues te quedas pensando de esa manera, ¿no? Te quedas diciendo, al final de cuentas, la naturaleza humana es lo que es y aunque dejes el cuerpo, sigues adelante, pero sigues con tu condicionamiento, con lo que eres, con tus alegrías como con tus penas, tus miedos y tus aciertos y errores. Entonces es curioso, curioso. ¿Cómo piensas tú que debemos vivir para comprender y aceptar mejor la muerte? Para que no Pues, ocurran esos casos, ¿no? Que te quedas ahí un poco en tierra de nadie. pues aunque parezca muy hippie o muy fácil de decirlo, valorando el día a día. Porque en realidad cuando nos vamos a dormir es una pequeña muerte. Nadie nos garantiza que vayamos a despertar al día siguiente. Entonces creo que la propia muerte es como un recordatorio de lo valioso que es vivir la vida. Porque en realidad vivimos una experiencia física para que llegue un momento en un momento determinado se corte. Va a llegar un momento en el cual se corte. Entonces es como si de repente vamos cogiendo carrera, vamos cogiendo carrera, vamos cogiendo carrera y de repente en un momento, ¡pum!, se para. Pero sigue algo, sigue algo. Lo que pasa es que, claro, por mucho que se diga que todos estamos preparados para la muerte, en realidad dudo que lo estemos porque no lo sabemos. O sea, en ese momento las cosas son distintas, en ese momento es un momento cumbre, es un momento tremendo, ¿no? De paso, de culminación, de tránsito hacia otra cosa. Entonces, quizás, porque es lo que me digo a mí mismo, ¿no? La mejor manera es viviendo ese día a día con conciencia, ¿no? Con ganas y sobre todo porque, pues es un privilegio estar vivos, ¿no? Pues sí. Nos hablabas antes, Aldo, de Sol. Nosotros, bueno, tenemos el gustazo de conocerla y evidentemente yo creo que todo el mundo que la conoce le tiene un aprecio especial. Mm, Tenemos más que aprecio, cariño. ya. Pero tú en tu parcela trabajas codo con Paloma. Ujú. ¿Qué has aprendido de ella o qué te ha enseñado Mm. ella? ¿Qué te aporta Paloma, Ardo? Mira, Paloma me aporta, mm, Porque de hecho, ah, digamos, estáis en la misma parcela, pero cada uno tenéis sí, un sí, cometido, ¿no? sí, sí, mira, Paloma me aporta siempre digo que Paloma es mi chamana, es mi chamana. Y me aporta aprender a ser un guerrero. Me aporta herramientas. Mira, es curioso como mi madre y mi abuela. O sea, lo que me aporta Paloma no me lo aporta tanto verbalmente, sino es de una manera mucho más sutil. Yo aprendo de ella de manera mucho más sutil. Y en realidad de ellas tres aprendo de manera muy sutil. Con Paloma aprendo también aprendo el valor de la templanza, no como fuerza contenida, sino como fuerza consciente. Para mí es importante eso, sobre todo porque este es un trayecto, como te decía al principio, en el que cuanto más vives, te das cuenta que menos sabes. Eh, Aprendo a tener los pies en la tierra, que es una cosa fantástica, fantástica. Y con ellas tres es una cosa que me encanta. Y también aprendo a reafirmar una parte mía en el sentido de que el misterio está, pero no tienes que ser un iluminado ni ser nada, tienes que ser tú. Y además con buen humor, ¿eh? Porque con ellas me río muchísimo. O sea, Mm. las tres tienen un sentido del humor fantástico y es una cosa muy especial, pero sí es lo que aprendo con ella. Mm. Aldo, escuchándote hablar, que creo que he reconocido el caso del que hablabas, este que tuviste en Andalucía, si no me equivoco, fue de un sacerdote, Ujú, lo he reconocido. sí. Mi pregunta es, cuando tienes estos tipos de casos, ¿tú puedes llegar a saturarte? ¿Cómo afecta a tu energía estas Mm. situaciones? Mira, yo no, cuando empecé con todo esto, cuando empecé a trabajar en casos, digamos, al principio sí me cansaba y al principio yo sentía que me saturaba la energía o cosas así. Pero no era tanto porque estuviese ocurriendo por parte de ese otro lado, era más bien por mi falta de disciplina y por no darme mi lugar, en el sentido de no ponerme en mi sitio y decir, no, o sea, vamos a ver, esta es mi realidad y esa realidad no es mi realidad. Porque a veces el problema que tenemos con todo esto es que pensamos que, eh, mm, digamos que
atribuimos a ese otro lado lo que nosotros deberíamos hacer y no lo hacemos. Yo no puedo ponerme a investigar un caso si me he tomado 3 cervezas, estoy lleno de comida ni nada de eso, porque evidentemente mi cuerpo como formato físico pues se cansa. Y si me canso, entonces me va a doler esta parte, me va a doler la cabeza. Entonces es mucho más fácil decir, no, se me ha colgado un espíritu que decir, no, es que me he metido un chuletón, me he metido 2 cervezas y estoy cansado y estoy con el cuerpo atenazado. ¿Sabes? Entonces te vas dando cuenta que, por lo menos en mi caso, que cuanto más vas afinándote, porque en realidad un sensitivo, un medium no es otra cosa que un instrumento, nada más. Entonces, pero ese instrumento tiene que estar en buenas condiciones para saber dar, para saber funcionar. Entonces, yo no me saturo, no me canso, pero sí respeto mi formato físico. Es decir, si yo estoy en una situación de investigación en un sitio que hace frío, evidentemente voy a agarrotarme, voy a ponerme un poco así. Y evidentemente voy a hablar mucho porque intento dar la mayor cantidad de información porque sé que es un lapso, como no depende de mí, sino depende de ese otro lado, pues intento dar lo más que pueda. Entonces sé que me voy a quedar un poco con la garganta un poco que me pica quizás, que la voy a tener seca porque claro, al hablar tanto pues pasa eso, que quizás mis ojos los voy a sentir un poco más resecos, pero ¿por qué? Porque estoy intentando fijar la vista, pero no es tanto porque sea el otro lado, sino es más bien por mi formato físico. Entonces, y porque también hay una cosa que he aprendido con el tiempo, es que cada uno es un templo. Y como cada uno es un templo, pues uno es sagrado en ese aspecto. Entonces, yo voy a investigar, me voy a poner en esta situación con respeto, que es lo mismo que voy a pedir para mí, pero también voy a respetarme porque es que llega un momento en el cual te cansas. Entonces, no puedes estar las 24 horas del día, no debes. Entonces, primero es esto, ¿no? Entonces, son efectos físicos, pero porque la materia es lo que es. Aldo, ¿alguna vez se te ha incorporado una entidad y te ha costado sacarla? ¿Te ha costado el que se vaya de tu cuerpo? No. Primero, porque la incorporación no es que un espíritu entre en mí, no, porque en este armario solamente hay una percha que es mi espíritu, ¿sabes? Entonces, no es que se meta ni no, porque es que no, sino, no es. Intento ser muy lógico con todo esto, pero porque el único testimonio real que te puedo dar es el mío, de mi propia experiencia, y sé que a veces es un poco folclórico, pero es lo que hay. Entonces, cuando yo siento ese envolvimiento, por decirlo así, es más bien como cuando alguien está muy cerca de ti, ¿sabes? Y sientes como un pequeño abrazo, algo parecido, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque sientes, es como si la energía, digamos, es como cuando vas en un bus y sientes que alguien está a tu lado. Tú no le ves, pero sabes que está ahí. Pues algo así. Entonces no me es difícil por una sencilla razón, porque yo sigo siendo yo. Y soy consciente de mi hegemonía como Aldo, como espíritu, como mente, ¿sabes? Como situación del lugar en el que estoy, de todo esto. Entonces, es así. Cuando empecé, a veces me sentí un poco desubicado, pero era más bien por eso, porque pues cuando empiezas muchas veces te aceleras. Y evidentemente, pues si un aprendiz, si un pinche de cocina quiere creerse el gran cocinero, va a llegar un momento en el cual por creerse va a coger la sartén y se va a quemar. Pues a mí me pasaba un poco eso. Pero luego con el tiempo te vas dando cuenta que no, que todo tiene su ritmo, que todo tiene sus momentos y que tú eres quien tiene que llevar la sartén por el mango. O sea, no. Yo sospecho que mucha de la gente que tiene este tipo de estados, cuando de repente se ponen a hablar con voces en plan, no, porque esto, que lo otro, se tiran al suelo, le da espasmos, eso es indisciplina. Eso es indisciplina. Eso no tiene nada que ver con el mundo del otro lado. Es más bien tú que no sabes manejar tu propia herramienta. Aldo, los seres que están al otro lado, los que ya han trascendido, ¿ellos pueden venir cuando se les llama, cuando ellos quieren? ¿Cómo funciona esa ley no escrita? Pues parece que, y digo parece porque No se no, sabe, claro. claro, no hay ese 100% y tal, pero parece que ellos cuando ya han dado su paso, ya tienen un nivel de conciencia más asentado y digamos de conocimiento de su contexto, pueden venir. No es que todos cuando quieren puedan, no, sino que parece que también como aquí hay un orden determinado y parece que ellos pueden, para situaciones muy puntuales, con un sentido, o sea, no van a venir a pasar el rato. O sea, todo tiene un sentido, todo tiene. Parece ser que en ellos hay como
también el tiempo, sea lo que fuere, en ese lado, también tiene sus márgenes y dentro de esos márgenes ellos tienen su aprovechamiento de este tiempo. Entonces, para ellos es muy preciado, pero sobre todo es muy preciado el nuestro, porque no es, parece ser que no es igual que el suyo. Entonces ellos pueden hacerlo, pero tiene que haber una finalidad. Pero no todos los que están allí pueden venir. O sea, no todos. Hay algunos que, como tú dices, no pueden haber trascendido con un mayor nivel. Otros están un poquito en un nivel un poquito más bajo. No porque sean menos, sino simplemente porque son cuestiones de aprendizaje, de aclimatamiento, qué sé yo. Pero es como, pues el que ha pasado curso puede acceder a la biblioteca de ese curso. El que no ha pasado curso, no, todavía tiene que seguir en la suya porque para pasar al otro, pues tiene que aprender un poquito más. Parece que es un poco así. Y cuando se les llama, o se les reza, o se les piensa, Parece ser que sí, cuando se les piensa, pero sobre todo cuando se les llama con, con amor y con un sentido de responsabilidad, parece que ellos notan eso, perciben la vibración, porque al no estar este formato físico, digamos que es algo más de conciencia a conciencia, no de espíritu a espíritu. Entonces, parece que ellos en ese sentido, claro que lo notan, porque es lo que, si nosotros somos con nuestros sentimientos, es lo más potente que tenemos y a veces mirando a una persona sin decirle nada ya nos está notando esa fuerza. Imagínate ellos, ¿no? Que ya han dejado este formato físico y ellos pueden hacerlo, pueden hacerlo. Muchas veces es su manera de acercarse a través de las sensaciones que tenemos y de esas emociones, sí. Aldo, a mí me gusta saber cómo le cambia la vida a una persona que de buenas a primeras tú tienes tu trabajo, tienes tu afición, tus conciertos, tu música, tu grupo, un grupo de prestigio, y te llama Iker Jiménez, te metes en Cuarto Milenio y apareces en la televisión. ¿Cómo te cambia la vida eso, Aldo? Pues mira, nunca lo olvidaré, Paco. Estaba en la oficina un día, estaba ordenando un archivo visual de conciertos del festival de ese año y claro, tenía que hacer unas cosas, pues ordenarlo y lo iba a pasar a unos medios de comunicación que lo habían pedido, entonces estaba haciendo un trabajo de estos, rutinario, digamos, y sonó mi teléfono y era Carlos Largo del programa, mi querido Carlos. Y me dijo si quería ser parte de una de las investigaciones. Yo dije que sí, pero me entraron unos nervios tremendos, porque claro, como en EPTA, ¿no? O sea, yo no puedo garantizar que donde vaya yo voy a ver, o sea, no puedo, ¿no? Porque no depende de mí. Y entonces pensé, madre mía, he dicho que sí, pero esto es la tele, ya van a decir que soy el freak del siglo, porque pensaba, peruano, que le gustan los ovnis, que le gustan los fantasmas, que está metido en la música y encima va a salir en la televisión con esto, van a decir que este es el demente del siglo, ¿no? Pero luego ellos siempre fueron muy cuidadosos y muy amables conmigo y lo siguen siendo. Y entonces me dio pie a poder ser yo, pero sobre todo con algo importante. La primera vez que empecé con esto les dije, si hay, si no hay, no hay. Y hasta el final sigue siendo así, o sea, hasta ahora sigue siendo así. Y luego que también hay una cosa que me gusta mucho y es el hecho de que para mí fue un salto al vacío porque a mí no me dicen dónde me llevan, no me dicen nada. O sea, me llega el billete y yo voy al sitio y a ver. Y eso es una cosa que aunque sé que es una locura, porque suena a locura y que mucha gente no lo va a creer, pues es así. O sea, yo solamente para el equipo pues puedo decir eso, que es gente muy noble en ese sentido, ¿sabes? Y para mí ha sido bonito también porque me ha permitido ir a sitios que normalmente no se puede ir, estar solo, ver cosas fantásticas y eso para mí como el pequeño buscador que en su momento lo era y que lo sigo haciendo, pues es como, es una bendición, ¿sabes? Mm. Y estoy muy agradecido a ellos y ya te digo, o sea, vendrán más aventuras y seguramente tendré los mismos nervios que siempre tengo porque no sé si puedo garantizar resultados. Como ya no nos has comentado, pues vais sin tener ningún tipo de información previa a las investigaciones, ¿no? ¿Qué te supone cuando sí ves algo, cuando sí percibes algo, qué te supone confirmar con posterioridad que lo que has sentido o visto era verdad, hay Pues documentación? Pues Maite, lo primero que me supone es
que lo hago por dentro, pero hago así. No estoy loco, ¿sabes? No me estoy inventando las cosas, no estoy fabulando. Porque intento ser muy crítico porque no quiero fabular y porque sería absurdo, ¿sabes? O sea, ya a estas alturas no quiero venderme la moto a mí mismo porque no sé que sería engañarme. Entonces, cuando llegan esas comprobaciones, yo sinceramente me quedo también sorprendido porque digo, es que algo hay, algo hay. O sea, ¿cómo rayos? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo rayos he podido percibir esto? O sea, ¿qué es todo esto? Entonces es cuando es lo que os digo, ¿no? Te quedas ahí como pequeñín y dices, vale, o sea, lo agradeces porque lo agradezco, ¿no? Pero te quedas como diciendo, es que hay algo que se nos escapa. O sea, yo sé que hay algo que se nos escapa porque lo estoy viviendo. Y cuando en el programa de repente veo la carita de Clara o la carita de Javi de Carlos o de Paco que pone sus caras ahí que digo, ya he metido la pata o ya estoy desbarrando y resulta que no, que ponen esas caras porque resulta que luego es así, pues yo me quedo con la cara que se queda Iker cuando sale en la pantalla, o sea, me quedo con cara ahí como diciendo, ¿qué es esto, no? Pero es muy, muy, ¿sabes? Muchas veces cuando acaban las investigaciones y subo al coche, como lo pongo en el libro, ¿no? Y volvemos al hotel, y me suelo quedar callado porque es que, ¿qué voy a decir? No sé, me quedo ahí como... Y cuando me voy a dormir en el hotel te quedas así y dices, ¿qué puedes decir? No sé, no sé. Es verdad, Ardo, que no hay entidades buenas o malas, sino que tienen una forma de manifestarse u otra. Mira, sé que hay entidades malas, pero que están en carne y hueso, por supuesto. O sea, hay gente mala y, como siempre digo, ¿no? Antes pensaba que no, pero ahora sí. O sea, que son malos a conciencia. Y hay gente buena que lo es buena siendo conscientes, pero hay muchísima gente que es muy buena y que no es consciente de lo buena que es. Pero en esa realidad, por lo menos lo que yo puedo percibir, puede haber maldad, sí, pero hay grados de vibración. Y en esas vibraciones es como aquí nosotros, ¿no? O sea, si yo paso todo el día con delincuentes, evidentemente, pues seré un delincuente y estaré rodeado de delincuentes. Pero si no, estaré rodeado de otras personas. Y si estoy rodeado de gente desafines a mí, pues será gente con mis afinidades y con las mismas capacidades y no sé, ese punto de rasgos comunes. Pero muchas veces nuestro temor nos hace pensar en ese otro lado, tiñéndolo de maldad, cuando muchas veces es ignorancia, o muchas veces es simplemente gente que de una manera u otra se pavonea de eso porque son conscientes de que nos pueden meter miedo. Pero que la maldad existe, creo que existe, sí, que es una herramienta de uso aquí en el otro lado. Pero yo con lo que me he topado no ha sido con personas con maldad, sino más bien bravuconas, ignorantes, déspotas, y eso sí. Pero también me he topado con gente bella, sí. Aldo, ¿quién nos juzga cuando morimos, después de la muerte? Pues el mayor juez que es nuestra conciencia, parece ser. El mayor juez que es nuestra propia conciencia. Y ese es el verdadero juicio final, porque es cuando despiertas, digamos, esa realidad, parece que te ves a ti mismo de una manera tan cruda que los disfraces no valen, entonces ves tu propia realidad y te ves a ti mismo y sabes que no tienes escondite. Entonces, Entonces ahí es cuando donde se emerge. al morir pasamos a un estado de conciencia más elevado, ¿no? Mm, Más abierto quizás. Luego se Más convierte, abierto. se convierte quizás en elevado cuando vas caminando y vas avanzando, pero es más abierto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se va y yéndose piensa que sigue aquí, o hay mucha gente que se ha sido muy cerrada de mente aquí, allí lo sigue siendo. Entonces es como un avance, como gente, la gente, por ejemplo, que te dice, no, pero ¿para qué voy a leer un libro? Si eso es una tontería, pero mira todo lo que tienes ahí, que es sabiduría, que es conocimiento, y aunque sea entretenimiento, ¿no? Pero te puede dar algo. No, 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 si eso son tonterías, ¿para qué? Pues en el otro lado es igual, o sea, van y les dicen, oye, mira que tienes estas posibilidades de observar la realidad de otra manera o de experimentarte a ti mismo de otra manera, ¿no? O de pulir más cosas tuyas. No, no, ¿para qué? Si eso es para los pringados. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? Sin embargo, hay otros que dicen, oye, pues sí, o ¿qué es esto? Ya no noto el cuerpo, ¿no? Pero qué bien, pero estoy pensando, estoy sintiendo. Entonces,
depende de cómo seas aquí, vas a seguir diciendo, oye, eso sí es, no te iluminas ni te conviertes en un ser de megaluz ni nada, no. Si no te lo trabajas aquí, no esperes que allí, no, no, no. Aldo, y una preguntita, ¿qué pasa con los suicidas? Pues mira, parece también que ellos, y soy tajante con lo de parece, porque es que ya digo, ¿quién es el guapo y la guapa que puede decir que esto es así al 100%? Dudo y sospecho mucho de la gente que dice que esto es así al 100%, dudo mucho. Eh, Parece que ellos tienen primero que hacer un trabajo duro, no es una condena ni nada, no, es un trabajo duro de primero adaptación a su nuevo estado, porque claro, ellos piensan que ha acabado una historia, pero no, sigue la historia. O sea, esa ansia, ese dolor sigue, con el añadido de haber dejado dolor aquí por sus seres queridos o la gente que estaba con ellos, ¿no? Entonces es como un añadido más. Y, y eso requiere una adaptación de un nuevo estado, una comprensión, eh, una reconciliación consigo mismo, ¿no? Y una aceptación también para poder dar el paso siguiente, para poder, pues, buscar una solución a ese problema que pensaban que se solucionaba quitándose de en medio. Entonces es todo un proceso de curación, por decirlo así, eh, y de aceptación real, ¿no? De pensarlo y comprender por qué para luego hacer algo con todo ello. Entonces, creo que todos, tarde o temprano, todos tenemos esa posibilidad de redención en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, porque claro, también el problema de todo esto es que a veces cuando se habla de los suicidas muchas veces se les juzga y nuevamente también quién es el guapo o la guapa que puede juzgar a una persona porque habría que saber cómo se sienten ellos para llegar hasta ese punto, ¿no? Complicado, complicado. Aldo, ¿está conectado el mundo de los sueños con el más allá? O sea, cuando soñamos con alguien, ¿significa que ha venido a visitarnos o si nos da un mensaje, significa que realmente nos ha dado un mensaje? Mira, podría ser una posibilidad porque en realidad el mundo de los sueños es un más allá en realidad. En el mundo de los sueños, lo interesante es que nuestro aparato lógico del consciente pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque no tenemos no nos ceñimos al rol que tenemos día a día y a las costumbres que tenemos de ese día a día y a las actitudes que tenemos para mostrarnos ante los demás. Entonces, nuestro subconsciente se libera y con él se liberan muchísimas cosas y se libera esa parte sutil de nosotros mismos que callamos y que modulamos día a día. Entonces, eh, hay, creo que es bastante posible que esas otras realidades y esas entidades que están en el otro lado, esos espíritus, pues puedan comunicarse. ¿Por qué? Porque no está el aparato este ya montado del personaje que tenemos día a día, por decirlo así, ¿no? Entonces es mucho más fácil ir de conciencia a conciencia para poder decir algo, comunicar algo. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también el tipo de percepción de otras realidades, porque el cuerpo, estando en un sistema de atención adormilado, digamos, permite que haya permite que el terreno de la conciencia se expanda más, quizás, y que pueda ser proclive pues, a observar otros planos de realidad, ¿no? Llámalo espíritus, llámalo realidad daimónica, llámalo planos paralelos de existencia. ¿Por qué no? Es bastante posible. Yo creo que sí, creo que sí. Aldo, ¿la ciencia está en contra del misterio? No, no. Eso es una cosa que mucha gente del misterio le encanta decir que sí. ¿Por qué? Porque les desbaratan chiringuitos. Pero no, o sea, la ciencia creo que es una gran herramienta que nos está acercando grandes misterios a nosotros. O sea, gracias a la ciencia podemos ver la nave esta Chiang que ha llegado a la Luna y ha posado o gracias a la ciencia nos estamos dando cuenta que efectivamente puede haber multitud de universos, teóricamente, como hipótesis, ¿no? Que pueden estar interactuando en este preciso momento dentro del nuestro, pero que no los percibimos porque tenemos los condicionamientos que tenemos. La propia ciencia nos está demostrando que la propia conciencia es más de lo que pensábamos. Entonces, creo que la ciencia es un gran aliado porque, curiosamente, los grandes magos de la antigüedad y los grandes místicos de la antigüedad se valían de ella también justamente para poder abrir ese abanico de posibilidades de comprensión. La ciencia es fantástica. Y mira tú por dónde, la matemática, por ejemplo, es magia pura. O sea, nos dicen que el 1 más 1 es 2, ¿no? Pero
todos esos números. Y yo soy muy malo para las matemáticas, ¿no? Pero es fantástico. O sea, gracias a la ciencia el espíritu humano puede volar más. O sea, gracias a la ciencia tenemos un telescopio y podemos ver lo que está ahí. Entonces es fantástica, fantástica, fantástica. Aldo, aquí en España, salió el grupo ESTA y a partir del grupo ESTA hay muchísimos grupos. Si ustedes viajáis Ujú, por España, sabéis que hay muchísimos grupos de ujú, misterio. sí, Curiosamente, cada grupo de misterio tiene uno o dos sensitivos. ujú. Posiblemente haya gente que se gane la vida como sensitivo, como vidente, como... ¿Tú crees verdaderamente que todo lo que hay por ahí son sensitivos? ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? Mm, Mira, ¿Y, muchas y veces, cómo, y cómo ves el mundo del misterio actualmente en España, Aldo? pues lo veo, el mundo del misterio lo veo muy, muy como una tienda de libros, en la cual encuentras muchas secciones eh, y encuentras una que es la de parapsicología, ciencias ocultas, como queramos llamarle. Y ahí hay muchísimos libros de diversa índole y de diverso pelaje. Hay de todo. Eh, pero algunos son más especializados que otros. Y algunos son más tienen los pies en la tierra y son más ecuánimes que otros. Y algunos son más abocados a la investigación y otros son más abocados a la búsqueda del efecto. Eh, y eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado en la investigación parapsicológica. Una cosa es la investigación y otra cosa es la búsqueda del efecto. Porque estamos hablando de un terreno muy peliagudo. O sea, el efecto en la parapsicología es algo tan escurridizo y es como un fuego artificial. Y lo interesante y creo que lo que realmente puede sostener el tronco de la investigación parapsicológica es una investigación que te dé pie desde varios puntos de vista a enfocar algo en busca de eso, ¿no? De tratar de encontrar explicación a algo, a un fenómeno, a una fenomenología. Y la fenomenología tiene que tener un protocolo, es necesaria. Y creo que muchas veces eso que te estoy diciendo también es aplicable al mundo de la gente que dice percibir o dice sentir. Aunque todos percibimos y todos sentimos, evidentemente, pero ya puestos en lo que son los sensitivos y los medios, ¿no? Que a mí son palabras que siempre me dan un poquito de cosa porque no me gusta eso de decir soy medium o soy sensitivo, no, me da mucha cosa, no sé, no sé. Pero bueno, creo que muchas veces para los grupos es necesario asumir que es una responsabilidad porque se trata de personas que hay que saber cómo están, hay que saber cómo están realmente. Y cuando digo hay que saber cómo están, me refiero a aquí y aquí. Eh, l- los grupos de investigación, y creo que en todo el mundo, uno de los mayores riesgos que corren es la autofascinación. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Porque antes de buscar una explicación preternatural hay que buscarla en lo más natural. Y hay mucha gente que le encanta decir que siente y que cuando tú le dices que vamos a buscar lo natural te dice que no, que no, que no, que no. Y están viendo ángeles, hadas, elfos y hasta el espíritu de chiquito de la calzada y resulta que es como, pero criatura, si lo que está sonando son tubos de una tubería de la pared. Entonces, en el mundo del misterio muchas veces tenemos la tendencia a buscar, a descargar en ese mundo del más allá lo que es parte de este. Y no, la casa no se construye por el tejado. Aldo, bueno, yo dos cositas. Ujú. Una que, bueno, yo seré de las que se pongan en la cola para que me firmes el libro, porque me lo Gracias, estoy leyendo y me está encantando. muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y es genial. La segunda cosa, yo voy a volver a la música. Mm, Preparándonos la entrevista, pues viene Paco y me dice, Maite, escucha esta banda sonora, ¿no? Y me puso la banda sonora, mi inglés muy malo, ¿eh? ujú. De A Good Place, Summer Place. Ah, claro, claro. Esa canción la adoro, la adoro. Y, y me gustó tanto que me he Ujú. comprado la película. O sea, Ah, qué guay, qué bien, qué la bien. tengo que ver. Ujú, ujú. Aparte de esa, ¿me recomendarías otra película? Por supuesto, mira, te recomendaría una de esa canción me recuerda muchísimo a mi infancia y está ligada para siempre a mi vida. Y te voy a recomendar otra película con una banda sonora que la adoro, pero totalmente, totalmente, totalmente. Y de hecho aquí tengo cuadros de la película y está el disco por ahí, y es Amarcord de Federico Fellini. Esa película, Amarcord. sí, Amarcord es como una recreación de su juventud
en Rimini, en Italia. Y para mí esa película es muy importante por mil motivos, y porque en muchos aspectos me recuerda a mí mismo también. Recuerdo haberla visto de pequeño y tal. La banda sonora es de Nino Rota y es fantástica, es una película fantástica, hipermágica, y que curiosamente está hecha, esa película es de Federico Fellini, un personaje que le interesaba el misterio también. Tiene otra que se llama Julieta de los Espíritus, o sea, tiene muchas pelis así, pero Marcor te la recomiendo porque es fantástica, es La preciosa. buscaré. Mm. ¿Qué es, Aldo, la Parasi Radio? Pues la Parasir Radio es una serie de conferencias que he estado haciendo y que volveré a hacer seguramente de música hecha de gente que está metida en la música, pero que es gente que le interesa el misterio de verdad. Pero digo de verdad, o sea, no estoy hablando ni de AC/DC, ni de Iron Maiden, no, sino gente de verdad. Y a lo largo de muchas épocas. Y que me encanta porque es una manera también de, pues, unir esas dos pasiones, ¿no? El misterio y la música, pero también es una manera muy bonita de hacer partícipe a la gente de ello, porque cuando tú pones determinadas canciones, la gente dice, ah, pues yo la conocía y no sabía que esa canción significaba esto o lo otro. Pero lo más bonito es que les pones la música y se quedan como escuchando y es como, pues eso, es como si pasase un fantasma por ahí, que es la canción, ¿no? Y pasa por ahí, tú te quedas ahí como diciendo, eso es bonito, es fantástico. Y lo suelo hacer y yo creo que lo volveré a hacer dentro de no mucho, cuando se arregle todo, espero. Aldo, ¿qué piensas de los animales? ¿Nos esperan nuestras mascotas al otro lado? Sí, porque, mira, esa es otra de las cosas muy curiosas, ¿no? Su capacidad de percepción es potentísima, y en algunas cosas nos dan mil vueltas. Y en nobleza también muchas veces, y en su capacidad de sentir y de demostrar esos sentimientos, sí, claro que sí. O sea, lo que pasa es que, claro, tenemos la mala costumbre porque, pues como nos creemos lo máximo, decir, no, los animales no piensan, los animales no sienten, es como, sí, porque usted lo dice, ¿no? Es como, vamos a ver, criatura. Creo que sería mejor decir, los humanos no siempre pensamos, no siempre sentimos, porque a veces somos, ¿sabes? Somos más torpes, ¿no? Pero los animalitos, por muy pequeñines que sean, son un universo tremendo, y es un universo de vida total. Y por supuesto que cuando ellos parten, o sea, pensar que nosotros somos los únicos que tenemos entidad espiritual cuando nos vamos es una soberbia absoluta. La vida es vida y la vida no sabe solamente de seres humanos, sabe de vida. Pues Aldo, sabemos que tienes un compromiso dentro de breves minutos y no queremos abusar Eso. de ti, Nada, no te preocupes. como nos Me dará habíamos, tiempo a prepararme otra infusión para que la garganta no se me seque. como habíamos prometido ser breves y aunque hemos empezado un poquito precipitado con las prisas de quererte hacer muchas preguntas en breve periodo de tiempo, Bueno, no te preocupes, que he estado muy cómodo. agradecerte tu presencia aquí con nosotros. Esperamos verte muy prontito, no sé si por Sevilla o en algún lugar que podamos verte, lógicamente. Uh-huh. Nos llevaremos el libro para que nos lo firme. Uh-huh. Y bueno, pues cuando veas Sol, cuando veas a Pierre y cuando veas a Paloma, pues le das un beso y un abrazo de nuestra parte y ojalá que tu libro siga cosechando éxitos y que te anime a lo mejor dentro de unos años a hacer una segunda edición. Yo por mi parte nada más, si los compañeros te quieren preguntar algo, lo que haya, a tu disposición. Aldo, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Gracias, Aldo. Gracias, estoy muy contento. Estoy contento del libro. Ya habrá otro tema seguramente dentro de un tiempo. Va por la tercera edición, que me he quedado como completamente sorprendido, ¿sabes? Pero estoy muy contento y espero que el libro sirva. Eso es lo que más quiero, que el libro sirva. No quería que no fuese un compendio de batallitas, sino que sirviese para algo. Y os agradezco mucho vuestro calor porque me he sentido muy cómodo y también nada, que es bonito pues un domingo a estas horas charlar de estas cositas y en casita y con calor y con ese día mágico que es el domingo por la noche, que es fantástico. Así que os agradezco mucho esto y que os mando un abrazo y que claro que nos veremos pronto y espero que sea por esas tierras, que se come tan bien y que me encanta tanto ir por allí, o sea que yo encantado. Nos encantará. Tomamos buena nota y esperamos verte prontito por aquí. Pues queda dicho, nos veremos y nada, que os mando un abrazo muy grande y que espero que todo sea propicio, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, Aldo. Aldo. Muchas gracias. Gracias.